Qué alegría poder comenzar una nueva semana estudiando la palabra de Dios con nuestro folleto guía, que es el amor y la justicia de Dios, y que nos ha hecho profundizar en temas que tal vez antes no llegábamos a pensar así con el detenimiento que lo hemos hecho durante estos días. Y esta semana nos vamos a responder una pregunta. Bueno, vamos a responder una pregunta que Dios se hace. ¿Qué más pude hacer? Pero nos vamos a introducir con un tema muy lindo porque es un tema que debe quedar siempre en nuestra mente y es Cristo el vencedor. Así que agradecemos que nuestro pastor Dani Perla nos acompaña para poder profundizar en estos comentarios. Vamos a orar para pedir la dirección de nuestro Dios. Bendito Padre, hemos aprendido muchísimo hasta este día sobre tu carácter. Aún nos queda mucho que aprender y estamos seguros que ni la eternidad nos bastará para comprender tu gran amor. Pero queremos rogarte que ilumines nuestras mentes para fortalecer nuestra fe, nuestra confianza en tu gran plan para el universo y para nuestras vidas. Lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Pastor Dani Perla, durante estas semanas, especialmente las últimas 2 semanas, que se ha hablado sobre el conflicto cósmico, que se ha hablado sobre las reglas del conflicto, reglas de enfrentamiento, reglas del juego, como quieran llamarlo, no hemos querido dar la impresión que Dios está limitado. Claro, Él actúa dentro de ciertos límites, pero el tema de hoy espero nos ayude a recordar siempre que, aunque Dios tiene que actuar respetando la libertad, atendiendo límites morales, porque no puede actuar de una manera contraria a su naturaleza, Él sigue siendo el rey y es el vencedor. Y en ese sentido, pastor, me gustaría que nos ayudara a ver cómo la obra del Señor Jesús contrarresta todo el mal que Satanás ha hecho. Muy bien, ha sido, creo, un estudio fascinante el que hemos tenido durante estos meses de este año. Y recordemos que hemos estudiado, como usted mencionaba, esos temas y la defensa del libre albedrío, pero todavía quedan preguntas. Claro. No podemos decir, bueno, ya sé por qué estoy sufriendo, ya sé por qué está pasando esto, y todavía quedan algunas preguntas que no van a ser fácilmente respondidas o conocerse la respuesta, pero que queda todavía un argumento más a favor de Dios y tiene que ver con la cruz. Y cuando digo la cruz, porque ahí está la figura, la persona de Cristo Jesús. Bueno, ahí está involucrado también el Padre, por supuesto. La Biblia dice, Dios estaba en Cristo reconciliando al mundo. Y entonces vamos a captar que la cruz nos da una perspectiva de la demostración, porque recordemos que eso era el punto, no era un asunto de poder que fácilmente Dios pudo haber desplegado una gran cantidad de poder, sino que era un asunto de demostración. ¿Dónde Dios dio esa demostración? Entonces nosotros tenemos claro que es en la cruz. Amén. Y sabe, hermano Gerson, que lo que vamos a estar estudiando hoy, precisamente para introducir esta semana, es que para el cielo, para las inteligencias celestiales, lo que pasó ahí en la cruz, muerte y resurrección de Cristo Jesús, fue suficiente para poder tomar una decisión a favor de Dios, para desarraigar algún afecto que alguno de estos seres celestiales tenía por Lucifer, el Satanás ya caído, y eso es precisamente lo que nosotros tenemos que hacer. Amén, amén. Bueno, tenemos un tema muy interesante para hoy. Me gustaría que vayamos al texto bíblico, pastor, a una escena que ya hemos estudiado, porque ya estudiamos el Evangelio de Juan, pero dentro del contexto de lo que estamos estudiando estos días, creo que nos arroja mucho más luz. Estamos hablando de Juan capítulo 18 y específicamente el versículo 37. Dice acá el texto bíblico, Juan 18, 37. Le dijo entonces Pilato, luego, ¿eres tú rey? Respondió Jesús, tú dices que yo soy rey. Yo para esto he nacido y para esto he venido al mundo, para dar testimonio a la verdad. Todo aquel que es de la verdad, oye mi voz. Estas palabras del Señor Jesús en un momento terrible, vamos a decirlo, en un momento terrible en el que los discípulos están desaparecidos, Jesús está solo frente a Pilato, está siendo enjuiciado,
tienen un gran significado para nosotros. ¿Cómo nos muestra esto, pastor? El hecho de que Jesús está al control de la situación, aun cuando parece que está en una situación precaria. Muy bien, algo que se usa la palabra ironía, ¿verdad? Que es algo Sí. que parece contradictorio. Precisamente ese momento de juicio injusto que le hicieron a Jesús y posteriormente llevarlo a la cruz, parecía la derrota más grande. Sí. Sin embargo, se convertía, parecía la derrota más grande para Dios, para Jesús, para el bien. Sin embargo, se convierte más bien en su victoria más grande y es la derrota de Satanás. Amén. ¿Por qué? Y aquí nosotros tenemos que comprender algo. Cuando recordemos que Satanás, como ha sido conocido en las Escrituras, es un engañador, Sí. es un calumniador, es un acusador, es un mentiroso. Por eso cuando alguien engaña, acusa, calumnia, miente, definitivamente ya sabe dónde se originaron esas situaciones. Entonces Satanás acusó a Dios en el cielo y entonces Dios ahora tenía que demostrar cómo lo hace Dios. Bueno, hubo un proceso que se llama la encarnación, donde Dios viene, se humilla, y entonces aquí hay algo. En la muerte de Jesús en la cruz del Calvario, nosotros vemos que legalmente Dios despoja a Satanás de su derecho de ser el acusador. No vamos a leer ese texto, porque ya lo hemos leído anteriormente. Apocalipsis capítulo 12 lo hace bien claro, Sí. que por la sangre de Jesús se le quitó a Satanás esa etiqueta de ser un acusador. Él sigue acusando y otros lo apoyan a él, pero en el cielo legalmente él perdió ese estatus legal para ser el acusador de los hermanos, pero se aplazó la ejecución del juicio final sobre Satanás. Y vamos a usar una ilustración para entender esto, por qué Dios lo ha hecho de esta manera. Veamos dos versículos muy interesantes. Mateo capítulo 12. En Mateo capítulo número 12 vamos a descubrir este pasaje y el versículo número 24. Mateo capítulo 12 y el versículo número 29 más bien. Muy 12, bien. 29. Dice así: porque ¿cómo puede alguno entrar en la casa del hombre fuerte y saquear sus bienes si primero no le ata? Y entonces podrá saquear su casa. Muy bien, y de una sola vez leamos Lucas, que tiene el mismo concepto, capítulo número 11. Lucas capítulo número 11 y el versículo número 22. Y dice acá, en el versículo número 22, de la siguiente manera: pero cuando viene otro más fuerte que él y le vence, le quita todas sus armas en que confiaba y reparte el botín. Ok, entonces ahora nosotros podemos usar esto como una ilustración. Sí. Recordemos ese drama celestial, esa corte. El libro de Job nos hace bien claro que había una corte en el cielo donde llegaban todos. Ahí Satanás acusaba a Dios, a su pueblo, a sus hijos. Allí Dios se defendía. Y entonces primero Dios tenía que, en esta victoria de Dios, primero tenía que expulsar a Satanás de las cortes celestiales como el acusador oficial de Dios y de su pueblo. Eso es atar al hombre fuerte. Y esto va a tono con lo que hemos estado estudiando. Dios no podía desarraigar el mal de una sola vez sin seguir un procedimiento. Entonces, aquí Dios está atando al hombre fuerte y dice, una vez se ata al hombre fuerte, entonces ya es posible, como decía Lucas, lo vence, le quita todas las armas en que confiaba y reparte el botín, que es lo que está sucediendo ahora aquí en la tierra, hasta el tiempo señalado donde va a ser ejecutado finalmente Satanás. Pero él bien sabe, ahorita él es un enemigo derrotado, vencido. Sé que la razón, cuando yo estaba estudiando esto, yo me ponía a pensar que la razón por la que Pablo, Pedro, los apóstoles y los primeros cristianos predicaban con arrojo el evangelio, no les importaba nada si los iban a meter a la cárcel, si los iban a matar. Pedro estaba durmiendo sabiendo que el día siguiente él iba a ser ejecutado. Ellos no tenían temor porque ellos sabían
que ya participaban de la victoria de Cristo Jesús. Yo creo que nosotros tenemos que entender eso. Es más, en la cruz y por su muerte, su sepultura y resurrección, Dios le quitó a Satanás el poder de la muerte, de retener en la tumba al que había muerto. Todo eso se ha logrado por la victoria de Cristo Jesús. Y yo pienso que es bonito escuchar que la Biblia lo diga, y me gustaría compartir unos versículos más para que nos empapemos de esa victoria, que creo que lo más importante ahorita es saber que aunque parece, como dice el himno que se titula El mundo es de mi Dios, dice, aunque infernal parezca el mal, mi Padre Dios se rey. Sí, hay mucho caos, pero recordemos, ya Satanás legalmente ha sido derrotado. Ya sus acusaciones contra Dios ya no tienen peso en el cielo, pero en la mente y el corazón de los seres humanos todavía está en disputa. Y allí cada uno decide, miren qué importante, cada uno decide si cree esa victoria que ya Dios tuvo en la cruz, repercutió en el cielo y que ahora debe estar en nuestros corazones. Vamos a Colosenses capítulo 2 y versículo número 15. Muy bien, en Colosenses capítulo 2, versículo 15, vamos a leer de la siguiente manera. Nos dice la palabra de Dios: y despojando a los principados y a las potestades, los exhibió públicamente, triunfando sobre ellos en la cruz. Efesios capítulo 1, versículos 19 al 21. Muy bien, dice así, Efesios 1, 19 al 21. Y cuál la superinminente grandeza de su poder para con nosotros los que creemos según la operación del poder de su fuerza, la cual operó en Cristo, resucitándole de los muertos y sentándole a su diestra en los lugares celestiales, sobre todo principado y autoridad y poder y señorío, y sobre todo nombre que se nombra, no solo en este siglo, sino también en el venidero. Y el apóstol Pedro también se une a este concepto en primera carta de Pedro, capítulo 3 y versículo 22. Primera carta de Pedro, capítulo 3, verso 22, dice así: quien habiendo subido al cielo está a la diestra de Dios, y a él están sujetos ángeles, autoridades y potestades. Muy bien, creo que estos primeros discípulos, estos creyentes, sabían que lo que había sucedido en la cruz era una victoria decisiva a favor de la demostración del carácter de Dios, de la justicia de Dios, y que es el que justifica al que es de la fe en Cristo Jesús. Eso me hace pensar, pastor, en que aunque Satanás es un enemigo derrotado, y es algo que debemos recordar porque fue derrotado por nuestro Señor Jesús en la cruz del Calvario, en cierta medida ha logrado su cometido de engañarnos al punto de hacernos creer que Él sigue al control de este planeta, o que Él está al control de este planeta. Es el usurpador, claro está, el mismo Señor Jesús dijo que era el príncipe de este mundo, pero ha sido derrotado. Y entonces, para terminar, pastor, nuestra reflexión de hoy con una explicación para nosotros, siendo que sabemos que el bando es el ganador, quién es el que ya ganó, ¿cómo podemos tomar esa decisión firme de vivir confiando en esa victoria? Pase lo que pase, y aunque las apariencias no nos acompañen, como usted ponía el ejemplo de los santos apóstoles, para poder hacerle frente a las acechanzas del enemigo. Bueno, usted lo mencionaba muy bien, aunque ha sido derrotado en la cruz y ilegalmente en las cortes celestiales, y por eso ya no puede llegar más allí. Sin embargo, se le ha dejado una jurisdicción limitada. Y por eso estudiábamos la semana pasada que Él es el príncipe de este mundo. La Biblia dice que Él tiene cierto poder, usa la palabra dinamis. Él tiene cierta jurisdicción en esta tierra, pero es limitada hasta la ejecución final. Hasta la ejecución final. Sin embargo, nosotros tenemos que saber que la victoria de Cristo es nuestra victoria, amén, que nosotros nos podemos aferrar a Él. Y por eso hay textos en la Biblia que dicen: someteos pues a Dios, resistid al diablo y Él huirá de vosotros. Por eso se nos habla de una armadura que el cristiano tiene que puede hacer frente. Y sabe que el alma más humilde, más débil, si usa estos recursos de la oración, de la fe, como también ya hemos estado estudiando, de la comunión con Dios,
puede hacer temblar al ejército enemigo más grande que pueda existir. Entonces creo que nosotros tenemos que apropiarnos de esta victoria, tenemos que creerlo, tenemos que hacerla nuestra en el corazón. Aunque hemos estado hablando del trigo y la cizaña en sentido general, recordemos que al final en nuestro corazón también están esos dos elementos. Sí. Hay trigo y hay cizaña. Y nosotros debemos decidir que con la ayuda de Dios, Él pueda desarraigar todo aquello que todavía nos tiene sujetos al enemigo, esclavos a Él, ir logrando esa libertad a través de Cristo Jesús. Ya no tenemos que ser esclavos de las pasiones, de los pecados viejos, de los malos hábitos, de los vicios. Ya no, porque Jesús es vencedor y su victoria es nuestra victoria. Pero tenemos que apropiarnos de esa victoria, tenemos que clamar a Él, tenemos que pedirle que Él more en nosotros, y cuando vemos cosas en este mundo que no podemos entender, recordemos que solamente son temporales, porque finalmente Dios nos asegura, y el libro de Apocalipsis, por ejemplo, lo hace bien claro, termina casi el libro con esa promesa: Dios hará cielo nuevo y tierra nueva. Eso significa que el mal va a salir, va a ser destruido, va a ser erradicado para siempre. Amén, qué seguridad. Así que queremos invitarle a usted que manifieste su fe en el Señor. Escriba en la caja de comentarios o llame aquí o escriba a radio y diga: yo creo en la victoria de Jesús. Queremos, pastor, que ore por nosotros por eso, para que hoy le digamos al Señor: creemos en la victoria que Él logró en la cruz de Calvario y queremos que sea nuestra, queremos que sea vencedor en nuestro corazón. Amén. Padre, yo también creo en la victoria de Cristo Jesús. Amén. Creemos, Señor, que ya muchas cosas de la disputa que el enemigo tenía en el cielo, en la corte celestial, sabemos, Señor, que han sido resueltas, pero todavía en nuestros corazones y todavía en esta tierra nosotros tenemos que resolver nuestra identidad y tenemos que resolver a dónde están nuestros intereses y dónde está nuestro corazón. Señor, reconozco que Satanás es un engañador y que muchas veces hemos escuchado sus sofismas y le hemos creído aún en las acusaciones contra tu carácter y contra ti. Perdónanos, Señor, ayúdanos para que se pueda caer ese velo, esas escamas espirituales que están en nuestros ojos de la fe, para que podamos saber de que ya la victoria te pertenece. Amén. De que el mal ha sido sentenciado y que será finalmente ejecutado y será erradicado al final de la historia de este mundo. No sabemos cuánto falta, Señor. Solo permite que este día podamos obtener tu victoria. Lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Amén.